Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón del trono de Israel. Tomen asiento, hermanos míos. Espero que al leerla lo meditaran, donde dice: guarda la ordenanza de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos y sus derechos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que seas dichoso en todo lo que hicieres y en todo aquello a que te tornares, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren su camino de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice Jehová, faltará a ti varón del trono de Israel. Me gustó porque esto, hermanos míos, se refleja, si lo medito un poquito, en la vida de cada ser humano, en su comportamiento, en su forma de ser, en su forma de caminar, pero sobre todo si observamos cada paso que damos. ¿Sí? Y es que es necesario que lo hagamos. Es necesario. Y cada paso que damos en nuestra vida cotidiana, donde quiera que nos hallemos. ¿Sí? No solamente aquí en el lugar donde nos reunimos para alabar a Dios, no, sino donde quiera que tú te halles. Vas al trabajo, medita en tu caminar, medita en tu forma de mirar, de observar, ¿sí? Y sobre todo de hablar y de actuar. Amén, gloria a Dios. Porque este es David, hermanos míos. Este es David, que está comunicando ¿a quién? A su descendencia, pero primeramente al que Dios escogió para seguir los pasos del Señor. ¿Sí? Entre sus hijos, yo creo que Dios vio a Salomón, que era el mejor de todos. No que fuera realmente porque era muy bueno, sino porque era el menos peor. ¿Sí? Él sabía lo que iba a suceder, lo que iba a hacer Salomón, cómo iba a hablar al pueblo, cómo se iba a comportar delante de Dios. El testimonio que cada uno damos principalmente debe de ser para nuestra descendencia. Está dirigida primeramente a nuestra descendencia, para que así pueda llegar la promesa de Dios. ¿Sí? Y si no, recordemos a Abraham. ¿Sí? A Abraham se le dio una promesa hermosa. ¿Sí? Y yo me gusta el camino de Abraham y el testimonio de Abraham que nos dejó en la Biblia Dios, para que siempre que leyéramos, meditáramos en él, que él viviendo entre gente pagana y seguramente, es más, todavía no tenían la ley como la tenían ahora en el tiempo de David, o como tenemos nosotros esta palabra, cada quien la tiene, ¿sí? Cada quien la tiene al alcance. Que aún con todo esto, ustedes saben que leemos la palabra nosotros
lo digo por mí, predicando la palabra, ¿cuántas veces le he fallado al Señor? Muchas veces le he fallado. ¿Sí? Y ahora imagine usted a aquel que tiene la palabra, pero solamente la lee por leer, como quien está leyendo una historieta. A mí me fascinaba cuando yo leía la palabra al principio, porque lo que más me importaba era la historia que iba contando de cómo el pueblo de Israel, wow, decía yo, wow, cómo es que Dios hizo eso a los egipcios, ¿sí? Y hagan de cuenta que mi mente se metía en lo que yo estaba leyendo, en ese testimonio que Dios nos dejó aquí, en esta palabra preciosa. Pero no era para creer, sino era simplemente porque me hagan de cuenta que eso me distraía, ¿sí? Me distraía y me gustaba. Las guerras del pueblo, muchas veces cómo fueron vencidos, cómo vencieron ellos. Pero en realidad el fondo, el centro de esta palabra realmente estaba encubierto para mí, como lo está muchas veces hasta el día de hoy para muchos que leemos la palabra, y todavía muchos que predicamos la palabra. Está todavía la palabra encubierta porque aún la tomamos a la ligera. Predicamos ahora y saliendo ya se nos olvidó, y no hay diferencia entre el pueblo que no cree y entre el pueblo que aparentemente creemos. Porque recuerden que son nuestras obras, nuestros hechos, los que deben de dar testimonio ante Dios y ante todos aquellos que nos están mirando, ¿sí? Porque incluso Dios nos dice en su palabra que muchos por esta causa blasfeman el nombre de Dios, porque leyendo la palabra, predicando la palabra y diciendo no peques, no mates, no robes, no critiques, no adulteres, ¿sí? Es una palabra solamente que sale de sus labios y se fue, pero no penetra hacia afuera, hacia adentro, sino que sale del corazón y se va hacia allá, no profundiza hacia la persona que la está predicando. No lo digo para todos, ¿sí? Pero podemos observar cómo el evangelio es predicado, es verdad, pero lo que debemos también tener en mente es que el mismo Pablo nos dejó aquí en su palabra que esto tenía que acontecer, ¿sí? Que el evangelio muchas veces iba a predicar, ya sea por ganancia, por competencia, por lo que fuera, pero lo que realmente importa es que la palabra se predique, ¿sí? Porque a lo mejor 1000, ¿sí?, escuchan la palabra y la desechan, pero entre esos 1000 solamente a lo mejor hay un alma, ¿sí?, que la recibe, realmente deja que profundice hacia adentro, ¿sí? Y esa alma es transformada, ¿sí? Y debemos de tener en cuenta esto, hermanos míos. Si realmente todos los que predicamos la palabra y todos aquellos que tienen el privilegio de haberla escuchado, seguramente que el pueblo de Dios ya se hubiera, el número que Dios tiene para reinar con Él, allá en la eternidad, seguramente esta tierra ya hubiera sido transformada y el ser humano hubiera sido ya transformado, ¿sí? Pero si nos damos cuenta, generación tras generación, ¿sí?, son poquitos los que se van salvando. Poquitos son donde hay testimonio verdadero de su caminar con el Señor, ¿sí? Y se cuentan por pocos. Aunque muchos digamos, es que Cristo vive en mi corazón, ¿sí? Con Cristo todo lo puedo. Pero aquí lo que está transmitiendo, lo que está tratando de transmitir David a su generación y sobre todo al elegido para seguir en sus pasos del Señor, es a Salomón.
pero lo que le está transmitiendo es diciéndole, mi vida no fue solamente color de rosa, como muchos creemos que es siguiendo al Señor. Lo más probable es que le estaba diciendo todas las experiencias que él tuvo que pasar, los malos días, los duros días, ¿sí? Huyendo, fingiéndose loco, en el campo solitario, ¿sí? Muchas veces con el deseo de matar a sus enemigos, teniéndolos a su mano, porque todo eso fue una lucha, por lo que podemos ver si usted lee esa palabra, y no nada más lo de David, sino de todos sus siervos que están escritos, por ejemplo, de nosotros en la Biblia, ¿sí? Seguramente que tuvieron su oportunidad como para irse hacia abajo. Aleluya, gloria a Dios. ¿Saben una cosa? Alguien dice, no, pues a mí si me presenta el diablo, dice, pues lógico, yo le voy a decir que no. Porque lo imaginan solamente así una cosa muy horrible y con cuernos y toda la cosa. No, y si yo que voy a acercar a él y voy a aceptar sus ofertas. ¿Sí? Pues sí, desde ese punto de vista vean bien que ya están errando, porque el diablo no se presenta de esa manera. Aleluya. Aleluya, alaba. Sí, lo sabemos todos. Él no se presenta, sino que se presenta de una forma muy hermosa, muy suavecita, muy atrayente, hermanos míos. Y ahí es donde está. Si no, vean a David. Después de andar huyendo, Saúl atrás de él y tras de él, se lo puso Dios en bandeja, dormido y con la lanza de él ahí, y con sus aliados, sus seguidores más cercanos. Órale, ahí está, acábalo. ¿Y cuál fue la palabra de David? ¿Y saben por qué? Porque eso es lo que el Señor va sacando en la dureza. En la tribulación Dios nos va limpiando poco a poquito. Haga de cuenta que como un trapo lleno de suciedad lo va exprimiendo poco a poquito y lo va exprimiendo más y más hasta que ese trapo llega a quedar limpio. ¿Sí? Y eso es lo que hace el Señor. Nos da cosas buenas, como nos deja ver cosas muy feas. ¿Sí? ¿Para qué? Porque Él está probando ese corazón para ver realmente dónde estamos parados. ¿Sí? Y le digo, no nada más nos vamos a enfocar en David, vamos a enfocarnos a todos sus siervos, a la mayoría de sus siervos. Siervos que nos dice la palabra que eran casi perfectos. Job, uno de los más leídos para decir que era un hombre muy bueno y hasta Dios dio testimonio de él, pero sin embargo el Señor permitió, ¿sí?, que las cosas le fueran muy mal en su momento, que el que engaña lo maltratara tan feo, ¿sí? Y ahí viene el desamor de las personas, ¿sí? El por qué yo. Nosotros cuántas veces, estando en el Evangelio, ha venido que, no ha venido en mi caso, pero personas que ya sea el esposo, la esposa o el hijo, ¿sí?, el Señor se lo lleva. Y lo primero que cuestiona uno, hey, ahí sale la María, sale la Marta. Hey, Señor, ¿no que habíamos elegido bien? ¿Recuerdan? ¿Sí? Marta dice, el Señor dio testimonio, ella ha escogido la mejor parte, pero en su momento, ¿qué hizo? Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Sí? Viene la reclamación al Señor. ¿Sí? Pero eso es lo que no quiere el Señor. ¿Sí? No quiere ese el Señor. Aarón pasó su momento durísimo. Gloria a Dios. Él permitió lo del becerro y se le reprimió duramente. ¿Sí? Aleluya. Y seguramente que ahí aprendió, pero el Señor vio que no lo castigó de fea manera en ese momento, pero tenía que llevar lo suyo también. Tenía que sacarle eso. Aleluya. Cuando murieron sus dos hijos, ¿qué se le dijo? No tienes que hacer lloro por ellos. Y no salgas, deja que el pueblo lo llore, pero tú no. Siendo así, Aarón como se quedó ahí, porque aprendió su lección. Pero, hermanos míos, después de eso, de la dureza de todo esto, es cuando viene la bendición. ¿Sí? Veamos todos esos siervos, veámoslos, ¿sí?, que muchos murieron,
Muchos aparentemente terminaron mal. Sí, pero para esta tierra, ¿saben por qué? Porque el Señor permitió que el mundo nos aborreciera hasta lo último. Sí, pero ellos dieron testimonio. ¿Por qué? No se rajaron, no echaron atrás. ¿Sí? Hicieron lo que aquellos jóvenes. No nos inclinaremos. Aunque Jehová no nos defienda, no nos inclinaremos. Aleluya, ¿sí? gloria a Dios. Santo. Pero también, y vean ese testimonio, Dios permite las dos cosas. ¿Sí? Para enseñarnos que sí está ahí. ¿Sí? Y Él salvó a esos 3 jóvenes. Pero a otros permitió que sucedieran las cosas. Pero la palabra nos dice que están allá. Y que en aquel día son los que van a testificar contra nosotros que tenemos ahora las cosas mucho más fáciles. Con tanto testimonio, hermanos míos, ¿sí? Es para que empecemos a pensarlo definitivamente. Es hermoso. Y si no, cuando tenemos esa verdadera libertad, hermano, yo les aseguro a cada uno de ustedes que han sentido esa paz en su corazón. ¿Sí? Gloria a Dios, aleluya. Entonces eso nos debe de motivar. Amén. Gloria Y al David Señor. le estaba diciendo a su hijo, mira que pongas por obra porque Jehová me ha prometido esto. ¿Sí? Que si mis hijos yo los enseño a caminar en el buen camino y ya van en pos de mí, no va a faltar varón que me siga. Y eso le está diciendo a usted, me está diciendo a mí de mi descendencia. ¿Qué quiere decir? Que yo debo de instruir a mi descendencia a través de todas mis tribulaciones. Seguramente yo le he contado a mi hijo, yo le he contado las cosas feas que hice de jovencito. Pero también le he dicho, hijo, desde que el Señor me rescató, desde esa borrachera, la última que me puse, le digo, es cuando mi corazón estuvo más cerca del Señor. Porque donde estaba hundido, le dije, ay Señor, mírame, ¿dónde estoy? ¿Hasta dónde he caído? Estando borracho. Pero de ahí mismo vino el deseo de apartarme. Dije, me estoy hundiendo, ¿por qué? ¿Sí? Y empecé a sentir un deseo por no hacerlo y a apartarme de los caminos de eso. He fallado, sí, he fallado, pero ahora ya voy aprendiendo y cada falla que tengo, voy aprendiendo. Aleluya, voy aprendiendo. Aleluya, Y eso trato de enseñarle a mis hijos. Él es verdadero. Les digo, miren, el querer y no creer, hay una línea muy finísima. ¿Sí? Muchas veces le echamos la carga a él. Sobre todo mi hijo me decía el otro día, yo no sé ni cómo sucedió, papá, pero yo no podía. Y lo hice. Le dije, exactamente, tú lo has dicho. Tú no supiste ni cómo lo hiciste, pero hiciste lo que tenías que hacer y salió bien. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú ya no podías, Él lo hizo por ti. Amén, aleluya. Se lo dije. Dices que yo ya hice todo y ya estabas desesperado, papá estaba y no podía y dije, no puedo hacerlo ya. Dice, y de repente ahí me quedé y pues yo lo hice, simplemente lo hice, yo no supe ni qué, pero de repente cuando me di cuenta estaba hecho ya y estaba bien. Le digo, eso es, hijo mío, que entiendas, el Señor parece, mira, lo peor de todo es que es que yo estudié mucho. Y estaba allí y en mi desesperación no me acordaba, pero finalmente me acordé. No, Aleluya. donde tú no puedes, ahí es donde puedes. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y sabemos lo que pasó con David. Y esto es lo que ahora él está a punto de partir. ¿Sí? Y el Señor da testimonio de David, conforme al corazón de Dios. Y vean lo que cometió David. Pero al final de cuentas vemos ese cambio que fue habiendo en su ser interior. Donde en el exterior todavía seguía por Dios. ¿Sí? Pero ese ser interior, aquel nueva criatura fue creciendo en él para llegar a ser conforme al corazón de Dios. Y dice la palabra, hermanos míos, dice la palabra, así como Dios bendice,
también el Señor permite que las cosas caigan a lo peor para, ¿sí? Y máxime cuando conocemos. Cuando conocemos, ¿sí?, la ley de Dios. Cuando conocemos las reglas de Dios. Nos damos cuenta, pero aún así yo les aseguro que el corazón está tan endurecido que nos dice también Pablo, que aquellos que no entienden y que rechazan, ¿sí?, el Evangelio, es porque su corazón, el que gobierna el mundo, lo ha engordado, ¿sí?, tanto que no le permite arrepentirse. ¿Por qué? Para que esa persona no sea perdonada, ¿sí? Por lo tanto, miren, y si no dirán, se le está diciendo a Salomón, y Salomón, sabemos, vámonos un poquito a lo de Salomón, sabemos lo que hizo Salomón, ¿verdad? Bendito Señor, aleluya. Cuando empezamos en el camino de Dios, eso es lo grandioso, ¿sí? Cuando empezamos en el camino de Dios, recibimos la palabra, mucho júbilo, hay mucho entusiasmo y no hay quien nos gane en el trabajo de Dios. ¿Sí? Pero recuerden, esto no es del que empieza, sino del que termina la carrera. Aleluya a Dios. Y dentro de ese, mientras llegue el final de la carrera, hermanos míos, tenemos que ver ese lapso entre el principio y el final. Ese lapso de intermedio que está en medio del final. Aleluya. Y del empiezo. ¿Sí? Sabemos de quién fue Salomón, ¿verdad? Bendito Dios. ¿Qué quieres? Dijo él, dame sabiduría. Y Dios le contestó. Por cuanto has pedido sabiduría y no has pedido la vida de tus enemigos ni riquezas, te lo voy a dar y te voy a añadir. ¿Sí? Y la misma palabra, Dios dice en su palabra que como Salomón tuvo yo, no hubo otro. Mientras estuvo enfocado, recordando las enseñanzas que le había dado su padre, todas las buenas y las malas, las duras y las de alegría y las fáciles y las peores todavía, Salomón estuvo enfocado. Porque la palabra nos dice que al principio Salomón trabajó muy duro, restauró todo, amuralló las ciudades de Jerusalén y las puso en orden todo. Y sobre todo construyó el templo de Dios y lo adornó con lo mejor. Hasta ahí estamos bien. Pero nos dicen que después de eso, fue cuando empezó el deslizamiento, ese intermedio que hay en el principio y en el final de la vida. Porque ahí vemos la claridad de los dos, de Salomón, un buen principio de los mejores, pero un intermedio que fue de los peores, ¿sí? Para que al final de cuentas, ¿sí?, él pudiera dar testimonio, ¿sí?, de lo feo y de lo bueno. Y si no, vamos a ver ya después los proverbios, ¿verdad? Y el libro de Eclesiastés donde está hablando, ¿sí? Vemos cómo está hablando de todas sus experiencias, pero a final de cuentas dice él que lo mejor para el hombre es solamente obedecer a Dios. Aleluya. ¿Sí? Bendito Señor. Come tu pan. ¿Sí? Vive bien, pero obedece al Señor. Amén. Antes de que los días malos vengan. Y no Aleluya. tengas, ¿sí?, Gloria al Señor, no aleluya. tengas el problema. ¿Por qué? Porque, mira, segunda de Crónicas 12, ¿qué nos dice? Vamos con la palabra. 12, ¿qué nos dice? Dice: y como él se humilló, la ira de Jehová se apartó de él para que no destruirlo de todo, y también en Judá las cosas fueron bien. Estamos viendo en Crónicas. Leí el 12, pero vea lo que dice el 1. 12:1. Como Roboán,
Este es el hijo de Salomón. ¿Sí? Este es el hijo de Salomón. Ahora, yo no sé si Salomón haya transmitido lo que David le había transmitido a él. Ahora estamos hablando del descendiente de Salomón, después de que Salomón hizo, deshizo y regresó al buen camino. ¿Sí? Sabemos después de que él hizo casa para la hija de Faraón y en fin les permitió hacer sus templos en el pueblo de Israel para que adoraran a los Baales y todo eso lo sabemos, y él tuvo hijos, y al heredero, cuando heredó, ahí vino el problema. Dice 12:1, y como Roboam hubo confirmado el reino, dejó la ley de Jehová y con él todo Israel. ¿Sí? Cuando Dios le dijo a David, si tus hijos, ¿sí?, pusieren realmente su corazón para ir en pos de mí, no faltará. Y sigue la palabra. Dice, y en el 5.º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, sobre Jerusalén, por cuanto se habían rebelado contra Jehová. Estamos viendo lo que ocasiona que, conociendo la ley de Dios, habiendo tenido conocimiento de su gran poder, de su gran amor, de su gran misericordia, aún así le damos la espalda. ¿Sí? Yo no veo aquí en la palabra, que la estaba leyendo, quería encontrar donde Salomón estaba instruyendo a su hijo Roboam antes de eso, ¿verdad? ¿Sí? Pero si usted lee un poquito, va a ver que el mismo pueblo, los más ancianos, en su momento, cuando él tomó el poder y él empezó a cambiar las cosas, ¿sí?, él dijo, si mi padre fue esto, yo voy a hacer lo doble que fue. Yo les voy a poner más carga todavía arriba, ¿sí? Porque él estaba escuchando el consejo de los jóvenes, ¿sí?, que andaban como él y a lo mejor hasta peor. Y los ancianos que habían experimentado la paz de Dios y conocido la ley de Dios, le aconsejaron que no, tu padre hizo esto, ¿por qué no le sigue? Dijo, pues no. ¿Sí? Entonces, ahora estamos viendo esas consecuencias donde dicen, cuando él dejó la ley de Dios, de Jehová, Sisac, el rey de Egipto, subió contra Jerusalén y la sitió. ¿Sí? Pero aún dentro de eso, si lee más adelante, hermanos míos, vemos que hubo misericordia todavía del Señor. Permitió que tomaran ciudades y que se llevaran incluso tesoros, ¿sí?, que profanaran el templo de Dios todavía, pero no permitió que construyeran. ¿Sí? Todavía no, porque ese es el grande amor de Dios para nosotros. Aleluya, ¿Sí? gloria a mi Señor. Que nosotros le fallamos, pero Él aún tiene amor para nosotros. Amén, gloria al Señor. Y eso nos debe de dar esa fuerza para volvernos a levantar, la misericordia de Dios, que Él no permite al caído ahí, porque dice, yo no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta, que se vuelva de su buen camino. Dice, yo quiero que vivan. Ese es el amor de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero no por eso vamos a pisotear el amor del Señor. No por eso. No, pues es que Él es perdonador y nos va a perdonar todo. No, va a llegar el momento en que vamos a llenar la copa de ira del Señor y nos va a destruir. Santo, aleluya. Eso dice la palabra y seguimos por la palabra. Mire,
vamos a ver qué nos dice. Vamos a Hechos. Yo quiero que es a través de la palabra. A través de la palabra escrita que Dios nos dejó, ¿sí? Nos vayamos instruyendo. ¿Qué les parece? Hechos, en su versículo, en su capítulo número 15, ¿qué dice? Voy a leer solamente un versículo. Voy a leer el versículo número 16, dice. Vean lo que dice. Después de esto, volveré y restauraré la habitación de David que estaba caída, y repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es llamado mi nombre, dice el Señor, que hace todas estas cosas. Vean bien, es verdad, Él permite todas estas cosas, pero para que el Señor vuelva y repare lo destruido, es necesario que haya un arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Porque eso es lo que tuvo Salomón. Al menos, si no instruyó a su hijo, pero sí oró a Dios. Yo te ruego que perdones a tu pueblo si pecare, ya sea en la guerra, en lo que fuera, y donde quiera, donde estuvieran cautivos, ¿sí? Y ellos se humillaren a ti de todo su corazón, tus ojos estén sobre ellos. ¿Sí? Lo que quiere ver Dios es eso. Si ya lo hicimos, ya pecamos, nos hundimos hasta lo más profundo después de haber conocido la misericordia de Dios, ¿qué esperas para volver a clamar a Él? ¿Sí? Dice Él, yo después de esto, yo volveré después de tu caída, después de tu rebelión, después de tu enojo contra mí. Yo te voy a perdonar y voy a volver y te voy a reparar, te voy a levantar. Eso es lo que quiere Él, volver a levantarnos. Él quiere construir su templo en cada uno de nosotros. Si no lo entendemos, hermanos míos, Aleluya. ¿sí? Bendito Señor, damos la gloria, Señor. Si no lo entendemos, hermanos míos, y no pidas que, como pidió aquel rico cuando estaba siendo torturado, que decía, manda Lázaro, y dile a mis hermanos, que le digan a mis hermanos para que no vengan. El Señor les dijo, atienden a los profetas y tienen la palabra. Por lo tanto, tú no esperes que se levante uno de entre los muertos para que te venga a decir que toda esta palabra es verdadera. ¿Sí? No esperes eso. Cree a esta palabra hoy. Cree y no importa donde tú estés. De ahí clama. Desde donde te encuentres, clama al Señor. Todavía es tiempo. Mañana puede ser que no sea tiempo para eso. Pero ahorita tienes la oportunidad. Clama a Él. Y Él seguro te va a levantar. ¿Sí? Pero ¿saben? Hay algo que me llamó la atención. Es que el Señor no deja nada a la deriva. Nada. No deja que haya una confusión. ¿Sí? No deja que haya confusión. Miren, porque ¿saben lo que dice Jesús? Allí en Juan 6, 44-45. ¿Sí? Jesús dijo de todos aquellos que iban a Él, dijo, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. ¿Sí? Quiero que entendamos eso. ¿Sí? Que nadie puede venir a Jesús si el Padre que envió a Jesús
a levantarnos, no lo trajere. Vean bien. ¿Sí? Y dices Jesús, escrito está en los profetas. Quiere decir que si leemos la palabra, seguramente lo conocemos, que está escrito ahí. ¿Sí? Está escrito en los profetas y todos serán enseñados por Dios. ¿Quién es el que estaba enseñando en la tierra? Dios mismo. Amén, gloria a Dios. Dios mismo caminando en medio del pecado para enseñarnos a vencer el pecado. Santo. ¿Sí? Pero también Él decía, nadie puede venir a mí si el Padre no lo hubiera traído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no podemos hablar que es que antes nadie me instruyó. Bendito Señor, aleluya. Nadie me ha invitado a la iglesia. Así. Pero ¿qué tal? Oye, ¿estás escuchando la palabra? Hoy, ¿acaso, como tú dices, por casualidad estás conectado a este servicio hoy o a otro servicio donde está predicando la palabra y crees que es pura casualidad? Aleluya. Déjame decirte, Señor, te está dando una oportunidad hoy. Amén, gloria a Dios, Él te está aleluya. trayendo a que escuches la palabra de vida. Amén. Ahora te toca a ti dejar que esa palabra penetre por tu oído y vaya a tu corazón, o dejar que esta palabra entre en tu oído y salga por el otro oído y siga su curso. Santo. Sí. Pero siempre tendrás testimonio. Dice la palabra, siempre sabrás que en medio de ti hubo mensajeros, hubo profetas, hubo predicadores. Amén, gloria a Dios. Sí, Aleluya. que te hablaron de la palabra, del amor de Dios. Amén. Y esta noche te estamos hablando Amén. aquí y seguramente en otros lugares del amor de Dios, que tiene un precio, el arrepentimiento. Ese es el Amén, precio gloria a nada más. Dios. Aleluya. Lo único que quiere es que te arrepientas de tu mal camino, de tus malas obras. Eso es lo que Gloria te a pide el Dios. Señor. ¿Qué pide de ti? Que lo ames nada más. Amén. Sí. Que lo ames y que clames a Él. ¿A poco no te acuerdas cuando querías algo, clamabas a tu padre carnal? Tenías hambre y le pedías y tu padre te daba. ¿Cuánto más el Señor? Aleluya. O no lo dice su palabra, siendo malos nosotros les damos cosas buenas a nuestros hijos. ¿Cuánto más el Señor nos dará la vida eterna? La salvación del Espíritu de verdad. Hoy la palabra está escuchando y yo te digo, escucha. Amén. Escucha la palabra, no escuches. A lo mejor yo no sé exponer la palabra de Dios, pero escucha los versículos, tienes Amén. para leerlos. Juan 6, 44, 45. Nadie viene a mí si el Padre no lo ha traído, porque escrito está en los profetas. Aleluya. ¿Sí? Escrito está en este libro. Dios mismo es el que nos enseñará. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Y seguramente tú estás como todos esos que le escuchaban. Jesús les decía, es necesario que ustedes coman mi carne, ¿sí? Y beban mi sangre. ¿Sí? Pero lo que tú estabas juzgando, lo estabas juzgando en la carne como todo este pueblo que estaba alrededor de él. ¿Cómo dice locos? Aún así le llamaban al Señor, que vamos a comer su carne de su cuerpo y vamos a beber la sangre de su cuerpo. Y Él les dijo, ustedes no saben. Dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Y yo soy el agua que fluyó de esa roca. ¿Sí? Y como dicen las Escrituras, si tú vienes a mí y comes de este pan y bebes de este agua, ¿sí? De tu interior
correrán ríos de agua. Aleluya. Vida eterna. Gloria a nuestro Señor. Pero Gloria a nuestro Salvador. Aleluya. Pregúntate, ¿tú crees que el Señor te trajo a que escuches esta palabra hoy? Amén. ¿O tú crees que pues nosotros estamos locos por predicar esta palabra? Bendito Dios, aleluya. Porque es una locura, ¿eh? La palabra que te estamos predicando, si tú no la crees, es locura para ti. Pero déjame decirte, para todo aquel que escuche la palabra, y si yo la escucho, es vida eterna. ¿Sí? Piénsalo. Piénsalo. Piénsalo, porque nadie viene a Dios, nadie puede acercarse a Dios. ¿Sí? Si es que no, Él lo trae. Y si Él te da la oportunidad de escuchar esta palabra, recíbela, recíbela. Yo soy el pan verdadero. No tenéis la vida en vosotros y muchos se apartaron de él. Dice, si ustedes no comen este pan y la carne mía, ustedes no tienen la vida. Así les decía. Porque, ¿y qué dice la palabra? Que muchos, porque estaban solamente ahí para juzgar o para reírse, para divertirse, al escuchar todo esto, se fueron. Y llegó el momento, hermanos míos, que aún, a lo mejor yo, como dice la palabra, sus discípulos, sus seguidores, estaban a punto también, y el Señor los vio y les dijo, ¿ustedes también quieren irse? ¿Sí? O sea, quiero que le entiendas. Si sus mismos discípulos que vieron sus grandes prodigios que hizo, cómo levantó muertos, cómo resucitó a esos muertos, y los mancos, los ciegos, los sordos, los mudos, los hizo hablar, y ¿sí? Si no has creído todavía a esas obras, estamos en un grave problema, ¿sí? Entonces tú no eres llamado, no eres invitado a las bodas, hermano mío. Discúlpame, pero el Señor ha mandado a sus siervos por los caminos, traigan, invítenlos, ¿sí? Invítenlos a las bodas del Cordero. Y esta noche tienes la invitación, acércate, para que te sientes a la mesa. Bendito Señor, aleluya. La gloria es para ti, amado Salvador. Y sabes cuando sucede esta cosa, cuando el Señor te está invitando y te está ofreciendo las vidas por su amor y por su misericordia, no te está cobrando nada, ¿sí? Por su amor, solamente por su amor, Él llora por ti. Aleluya. ¿Sí? Bendito Señor. Lee la palabra. Cuando el Señor llegó a la ciudad santa, al entrar a la ciudad santa, al verla, ¿qué dijo el Señor? Se conmovió en gran manera y lloró al ver la gran ciudad, cuando esa era una ciudad santa al Señor. O le dijo, estaba llena de justicia. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas veces yo he querido recoger a tus hijos como la gallina, ¿sí? Y no has querido? Pero también le dijo, si alguien entendiera lo que es para ti hoy, este día, ¿sí? Entonces yo también te digo, Jesús te dice, entiende lo que es para ti este llamado hoy. Entiéndelo, gloria a Dios. A lo mejor no Aleluya. tienes otro día. Amén. Y si no, el Señor va a llorar y va a decir, cuántas veces quise cargarte en mis brazos. Bendito Señor. Amén. Aleluya. Él es el pan de vida, Él es el agua que fluye de la roca eterna, hermanos míos. Y Él te está diciendo, ¿tienes sed? Ven y bebe. ¿Tienes hambre? Ven, come, para que seas fortalecido. Y seguimos con la palabra, hermanos. Es la palabra la que debe hablar. Mire, hablábamos de las experiencias de David, lo que le estaba transmitiendo a su hijo. Espero que nos esforcemos
a todos los que hemos pasado por grandes tribulaciones, por momentos duros y le hemos dado la espalda al Señor, pero por su misericordia Él nos ha vuelto a levantar. Amén. Sí. Que recordemos lo que dice la palabra. Veamos lo que dice Isaías. Isaías, capítulo 26, 16, lea, dice. Vámonos a leer. ¿Sí? Porque es la palabra la que habla. Que hable la palabra. Vamos a ver qué dice la palabra. Isaías 26. Vamos ahí, 26. Va a darle lectura a su versículo 16. Sí, 26, 16 dice: Jehová, en la tribulación te buscarán, derramarán oración. ¿Sí? Derramarán oración cuando los castigaste. En la tribulación, Bendito sea. derramarán su corazón ante ti. En el dolor es cuando el ser humano clama. Está diciendo Dios a través del profeta Isaías. Está diciendo: Señor, en el dolor es cuando el ser humano se acuerda de Dios solamente. Yo veía de más joven en México cuando los temblores y parece que yo en esos días era tan duro de corazón todavía que yo siempre decía: no pasa nada, y no pasa nada, y me hacía el fuerte. Pero yo veía mucha gente que gritaban, lloraban y se hincaban entonces. Y aquí nos dice la palabra, efectivamente, en la tribulación entonces derramarán su corazón. ¿Por qué? Porque en el dolor, ¿sí? En el miedo, en el terror, es cuando uno se acuerda de Él. Y es cuando el corazón está dispuesto, pero solamente en eso, en ese momento. Pero una vez que pasa el vendaval, hermanos míos, volvemos como si no hubiera pasado nada y volvemos a nuestras andadas. Y eso es lo que no quiere el Señor, es que detengas tus pasos. Dice la palabra, ¿verdad? Detente en esos momentos para que veas en dónde te equivocaste, dónde erraste el camino y vuelve al buen camino. Por eso es que el Señor permite que la tribulación llegue, el dolor llegue, la tristeza llegue a tu vida, para que seguramente nos estamos yendo por caminos que Él no nos mostró. ¿Sí? Aleluya. Seguramente. Bendito Dios, aleluya. Y Él quiere que nos detengamos allí y veamos dónde estoy. Estoy en caminos que no conozco. Y veas hacia atrás en dónde te desviaste del buen camino y regresa. Y vuelve a retomar el camino. Eso es lo que quiere, arrepiéntete en el dolor, dice. Bendito Dios, aleluya. Si ese dolor es verdadero, seguramente vas a poder ver nuevamente el buen camino. Pues no te apartes ya, lo estás viendo nuevamente, te equivocaste allí, regresa y tómalo. Aleluya, Y gloria a es el Dios. momento ahorita, hoy. Amén. ¿Sí? Si te has equivocado, has fallado, has pecado deliberadamente, detente tu pisar, tu caminar. Y fíjate en dónde te desviaste. Y el Señor te va a mostrar dónde te desviaste. Y hazle caso al Señor. Porque te va a decir: este es el camino, sigue por él. Amén, gloria a Sí, Dios. es lo que aleluya. quiere, Él es lo que quiere, hermano Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya, santo. Él es grande. Amén. Voy a ir a Apocalipsis 12, 10, 11 dice: oí una gran voz en el cielo que decía, Apocalipsis 10, 11. Oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios
y la autoridad de Jesucristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador que nos acusaba delante de nuestro Dios. ¿Oíste? ¿Sí? Cuando te das cuenta de dónde te equivocaste y vuelves al buen camino, el Señor está lanzando fuera de ti al acusador que está delante de ti, de Él para acusarte. Cuando Él ya pagó, Él pagó ya por todos nuestros pecados. Recuérdalo, Isaías 53. Él llevó todas nuestras tribulaciones. En Él Dios cargó toda la maldad nuestra. ¿Sí? Entonces ponla en sus manos. ¿Sí? Y entonces la salvación llegará a tu vida. Es el momento que seas libertado. Aleluya, gloria a Dios, Sí. aleluya. Es el momento de ser libertado. Termino. Ya termino, hermanos. Que la palabra, el Señor dice, ve y habla. No tengo que poner más allá, ni quitar más allá de lo que el Señor me muestra. Romanos, este es el último versículo que yo estoy leyendo. Dice, Romanos, su capítulo 1, su versículo 17 dice, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por y para fe. Y dice, el justo por la fe vivirá. Bendito Dios, aleluya. Romanos 1:17, en el Evangelio. Este es el Evangelio, el mensaje que estoy compartiendo contigo. Aleluya, gloria a Dios. Esta palabra, ¿sí?, es justicia de Dios. Y sabes, si es que es revelado en ti, es para fe tuya y por fe mía que lo estoy compartiendo Amén, contigo. gloria a Dios, aleluya. Para mí, porque yo tengo fe y lo comparto contigo. Amén. Para ti. Gloria Si tienes a Dios, fe, recíbelo. aleluya. Sí, recíbelo. Gloria a Dios. Porque la palabra dice, escúchalo, el justo vivirá por la fe. Amén, gloria a Dios, aleluya. No por tus obras. No te ufanes, no te agradezcas. Bájate del pedestal donde estás. Es por fe en aquel que vine a buscar lo que se ha perdido. Y que en su momento dijo, todo ha sido consumado. Padre, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Que Dios me los bendiga en esta preciosa Amén, noche. gloria a Dios, aleluya. Bendito Señor.